Muy bien, en esta parte vamos a explicar conceptos de ángulo plano. En otro video ya explicaba los conceptos básicos de la geometría, del punto, la recta, el plano y el espacio, y también en clase yo lo había manifestado. En este caso nos vamos a abocar, antes de ver el triángulo plano, características del triángulo plano y entrar netamente a trigonometría. Primeramente tenemos que averiguar qué es el ángulo plano. El ángulo plano es la abertura comprendida entre dos rayos. Coinciden en un punto llamado vértice. Miren, es dos rayos, dos rectas que van hasta el infinito, pero que comparten un punto. Y ese punto se llama vértice. En clase he explicado que los vértices son esquinas. ¿Estamos bien? Como se ve en la figura, el rayo OA, o sea, este es OA y OB, OA y OB, perdón, forman dos ángulos de vértice O, de vértice en el origen. Aquí hay un ángulo A y aquí hay un ángulo B. Por acuerdo científico, un ángulo es positivo cuando se mide en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si medimos los ángulos, como aquí el ángulo A está medido en el sentido contrario a las agujas del reloj, es un ángulo positivo. Pero si medimos en el sentido de las agujas del reloj, el ángulo es negativo. ¿Estamos bien? Un ángulo negativo se mide en el mismo sentido que las agujas del reloj. Entonces, ¿qué es un ángulo? Es la abertura entre dos rayos que coinciden en un vértice común. Esta abertura es el ángulo, va a ser positivo o va a ser negativo de acuerdo si se toma en el sentido de las agujas del reloj positivo y en el sentido contrario negativo. Muy bien, esa es la única definición que tenemos que tener de ángulo plano. Continuamos. Los ángulos se clasifican de tres formas. Se clasifican por su tamaño, por su posición y por el valor de su suma. En este caso tenemos por su tamaño. ¿Cuáles son los ángulos que vamos a tener por su tamaño? Vamos a tener los siguientes. Vamos a tener el ángulo nulo, que no existe y que vale 0 grados. El ángulo, después del ángulo nulo viene el ángulo agudo, y el ángulo agudo es menor a 90 pero es mayor a 0 grados, ¿no? Ángulos agudos sería desde 1 grado, 2 grados, 40 grados, 30 grados, 60 grados hasta 89 grados, porque cuando el ángulo es 90 grados es un ángulo recto. Repito, un ángulo agudo es cuando es mayor a 0 grados pero es menor a 90, todos estos ángulos rectos. El recto es aquel que vale 90 grados, el obtuso es aquel que es mayor a 90 pero es menor a 180, estos son los ángulos obtusos. ¿Cuándo es un ángulo convexo? Cuando es menor a 180 grados, cuando es un ángulo cóncavo, cuando es mayor a 180 grados, cuando es un ángulo llano, perdón. Un ángulo llano es cuando vale 180 grados, ¿no? Y toda una vuelta entera es un ángulo completo y vale 360 grados. Esto medido obviamente en el sistema sexagesimal. Muy bien, ahora, ¿cómo se clasifican los ángulos según su posición? Según su posición podemos ver ángulos adyacentes. ¿Cuándo son ángulos adyacentes? Cuando dos ángulos tienen un lado común y también un vértice. En este caso, el ángulo alfa y el ángulo beta son adyacentes porque comparten este lado. ¿Cuándo son consecutivos? Cuando hay ángulos seguidos, ¿no? Son ángulos seguidos. Primer ángulo, segundo ángulo, tercer ángulo. Pueden formarse muchos más ángulos. Pero recuerden que una vuelta entera es de 360 grados. Ángulos opuestos por el vértice. Recuerden que cuando yo tengo dos rectas que se cortan en un punto, generan dos ángulos. Este alfa y este alfa son lo mismo, son congruentes. Y este ángulo de aquí arriba le llamaremos beta y este ángulo de aquí abajo van a ser lo mismo. Este va a ser beta y el de arriba también va a ser beta. Recuerden que se trata de medir siempre en el sentido contrario a las agujas del reloj. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver ángulos, clasificación de los ángulos de acuerdo al valor de su suma. Hay ángulos complementarios y hay ángulos suplementarios. ¿Cuándo son ángulos complementarios? Cuando la suma de los ángulos me tiene que dar 90. Dos ángulos son complementarios cuando su suma es un ángulo de 90 grados. ¿Y cuándo son ángulos suplementarios? Cuando dos ángulos adyacentes
en su suma me da 180, entonces son ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando su suma me da un ángulo llano, o sea, un ángulo de 180 grados. Recordemos que tienen que ser adyacentes y consecutivos, ¿no? Muy bien. Esas son, eso es lo que podemos explicar en relación a los ángulos planos. ¿Qué habíamos definido? Habíamos definido que los ángulos planos son la abertura que existe entre dos rayos en un vértice común, que son positivos en el sentido contrario a las agujas del reloj, y son negativos cuando se miden en el sentido a las agujas del reloj. Por su tamaño se clasifican en nulo, agudo, obtuso, llano, cóncavo, convexo y al ángulo completo. ¿Estamos bien? Y por su posición se clasifican en adyacentes, consecutivos y ángulo opuesto. Existen por la clasificación por su valor de su suma. Tenemos los complementarios, que su suma me da 90 grados, y suplementarios cuando su suma me da 180 grados. Muy bien, entonces esa es la clasificación de los ángulos y las características de un ángulo plano. Ahora vamos a resolver ejercicios. Ok, una vez que hemos visto los conceptos básicos de ángulo plano, qué es un ángulo plano, cómo se clasifica según su posición, su tamaño y el valor de su suma, ahora vamos a resolver. ¿Estamos bien? En este caso tengo 6 ejercicios y los 6 de la página 158 a la 162 que tenemos que presentar es la que tenemos que resolver. ¿Estamos bien? Entonces, en este caso tengo este ejercicio, el ejercicio 23. Miren, tengo que hallar el valor de X, ¿no? Muy sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que el ángulo llano, ¿cuánto es? Sabemos que el ángulo llano es esto. Y vale 180 grados. Medido en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y es lo mismo que vamos a hacer aquí, si te das cuenta, es lo mismo que vamos a hacer aquí, porque esto mide ¿cuánto? Esto de aquí mide 180 grados. ¿Estamos bien? ¿Observas esa parte? Muy bien. Y lo único que vamos a hacer es que sumar 3x, que es en un ángulo, más este cuadradito significa 90 grados, significa ángulo recto, ¿no? Si yo tengo este símbolo así, significa 90 grados, que el ángulo alfa vale 90 grados. Es también denominado el ángulo recto y esto era el ángulo llano, ¿no? Muy bien, entonces 3x más ¿cuánto es aquí? Más 90 grados, muy bien, más esta recta que está cortando y está segmentada se llama bisectriz. ¿Por qué se llama bisectriz? Porque divide a todo este ángulo en dos ángulos totalmente iguales. Entonces, ¿qué va a ser? 3x más 90, porque esto es 90, más 2x. ¿Por qué 2x? Porque valen lo mismo, porque esta línea segmentada es una bisectriz. ¿Y qué es una bisectriz? Aquí aclararemos eso, por favor. Si yo tengo esto, tengo una línea segmentada y me dicen que esta línea segmentada es la bisectriz, entonces ¿eso qué significa? Que esta recta divide a este ángulo en dos ángulos totalmente iguales. Eso significa bisectriz, cuando lo divide a un ángulo en otros dos ángulos iguales. Entonces, repito, 3x más 90 más 2x. ¿Por qué 2x? X más x, 2x. Eso tiene que ser igual ¿a qué? Al ángulo llano, que es 180 grados. Y ya solamente sumar 3x más 2x es 5x. Esto es igual a 180 grados. 90 grados va a pasar con menos 90 grados. 5x va a ser igual a 180 menos 90. Eso va a ser 90 también. Y x va a ser igual a 90 sobre 5, ¿no? ¿Estamos bien? Por lo tanto, aquí ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que aquí 3 por x, 3 por 18, eso va a ser, este ángulo va a valer 54 grados. Esto vale 90. Y esto vale cada uno 18 grados. ¿Estamos bien? Y ya está. Ya lo hemos resuelto. Resolvemos este otro.
Este otro tiene la siguiente característica. Hay que hallar el valor de X. Pero está un poco medio confuso ahí. Está un poco confuso. Dice, miren, aquí lo voy a poner así. Dice que todo esto vale 120 grados 20 minutos. Miren, todo eso vale 120 grados 20 minutos. Pero aquí esto vale X. Y aquí también vale X. ¿Estamos bien? Por eso tienen los dos, estos dos rayitas. Significa que son iguales. Y esto sabemos que es 90. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Algo muy sencillo, muy fácil. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a olvidar de este ángulo de aquí abajo y solamente voy a ver esto. Si solamente voy a ver eso, ¿qué ves ahí? Que si todo esto vale 120 grados, 20 minutos, a todo esto, ¿qué cosa le voy a quitar? Le voy a quitar 90 grados. A todo esto, que todo esto de aquí vale 120 grados, 20 minutos, le voy a quitar, ¿qué cosa? Le voy a quitar el ángulo de 90. ¿Qué me va a quedar? X. ¿Te das cuenta? Te va a quedar X. Entonces, a 120 grados, que es todo eso, le quito 90 y me queda X. Es lo que hacemos aquí. Entonces, a 120 grados, 20 minutos, le voy a quitar 90 grados. Y eso me va a dar X. ¿Estamos bien? ¿Cuánto es 120 grados menos 90? Eso va a ser 30 grados 20 minutos. Y eso es igual al valor de X. ¿Estamos bien? Y con eso ya encontró el valor de X, que vale 30 grados 20 minutos, 30 grados 20 minutos. Muy bien, aquí tenemos otros dos ejercicios. Y resolvemos. A ver. En este primer caso, observo que OM es la bisectriz, dice, OM es la bisectriz. Esta es la bisectriz, dice, ¿no? Esta es la bisectriz. Si esto es bisectriz, ¿qué significa? Que este ángulo de aquí se repite aquí, o sea que estos dos ángulos son iguales. Si son iguales, entonces decimos que X más 10 grados tiene que ser igual a 2X. Este más X va a pasar con menos X. 10 grados va a ser igual 2X menos X, X. Listo. Ahora, ¿cuánto vale este de aquí? Si X vale 10 grados más 10 grados, esto vale 20 grados. 10 por 2, eso va a ser 20 grados. Y obviamente, si esta recta era bisectriz, este ángulo que es 20 se repite aquí abajo, que también es 20. Muy sencillo, ¿no? Toda la práctica es sencilla, muchachos. Si tienen alguna duda, ya saben, se comunican conmigo y yo les salvo la duda. En este otro caso, igual, que es sencillo. Sabemos que todo esto, ¿cuánto es? 360 grados, el ángulo completo. O sea que 360 grados va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la suma de 120 grados, más, de aquí vamos a partir, más 90, más X, más 90, y ya está. Esto, más esto, más esto, más esto. Todo eso da 360 grados. Entonces voy a tener aquí 360 grados igual a 90 más 90, 90 más 90, eso me va a dar 180. 180 más 120, eso me va a dar obviamente 300 grados, perdón, mi bolígrafo se cayó, más X. Y para terminar este 300 que está sumando va a pasar a restar. Voy a tener 360 grados menos 300 igual a X. Esta resta me va a dar 60 grados que es igual a X. Y ya está resuelto. ¿Estamos bien? Muy sencillo los ejercicios. Vámonos a los últimos dos ejercicios que tenemos para resolver. Tengo este caso.
A ver, primero resolveremos este que es más sencillo, ¿ya? Resolveremos esto que es más sencillo. Tienes que observarlo primero, tienes que atacarlo al ejercicio, tienes que ser estratégico para poder encontrar la solución. En este caso es sencillo porque solamente tenemos que ver que esto cuánto es. Eso es 180, ¿no ve? Esto que estoy recalcando aquí, esto es 180. 180 grados va a ser igual a ¿qué? A la suma de 48 grados, más este ángulo de aquí. ¿Qué significa este ángulo de aquí? Significa que es ángulo recto 90 grados y más X. Listo, lo único que hay que hacer es sumar. ¿Cuánto es 48 más 90? Eso me va a dar 138. Aquí es 180 grados más X. Esto va a ir a restar. Menos 138 igual a X. Entonces eso va a ser 42 grados, ¿no? 42 grados el resultado. X vale 42. Ok, ahora vámonos a este que parece un poco complicado, pero no lo es tanto. Observamos lo siguiente, ¿no? Observamos lo siguiente. Dice que la recta OM, esta OM, es la bisectriz de AOB, o sea, de este ángulo de aquí, o sea, de este ángulo de aquí. Esta recta es bisectriz. ¿Qué significa? Que divide a los dos ángulos en iguales. O sea que este X se repite aquí. Se repite aquí. Esto también es X, por ser bisectriz. Ahora, por ángulos opuestos, habíamos visto que si esto es alfa, este alfa se repite aquí. Y este beta se repite aquí. Ahora, este de aquí abajo se repite arriba. O sea que 112 grados 20 minutos va a ser igual a ¿qué? A la suma de estos dos. Y la suma de esos dos es 2x. Para terminar este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir y voy a tener 112 grados 20 minutos dividido entre 2 es igual a división, nos va a dar 56 grados 10 minutos 0 segundos, ¿no? Entonces esto es valor de X.